Tito capítulo 1. Tito 1 dice en el versículo 7 al verso 9, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Esa es la parte esencial del tema de hoy. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Allá en la transmisión probablemente hoy nos escucha alguna persona que no sea cristiana o alguien que lo sea y por primera vez se siente a la mesa del Señor con nosotros. A ustedes me dirijo, a los que son totalmente nuevos. Estoy predicando una serie de 10 sermones en las que estoy haciendo un análisis sobre la vida y el ministerio de un profeta moderno. Su nombre es William Marion Branham. Van a ver ustedes una diapositiva ahí en pantalla y es sobre la vida de este hombre y la forma en que Dios lo usó, que estamos estudiando, y lo que hoy vamos a predicar o lo que voy a predicar y ustedes van a escuchar está relacionado con la vida de William Branham. El ministerio y la enseñanza de este profeta fue extremadamente sobrenatural y de gran bendición para todo el mundo. Sin embargo, estamos a 56 años de distancia de su muerte. Y las iglesias que predican la doctrina que predicó este hombre, este siervo de Dios, han caído en fanatismo, han caído en idolatría y han establecido una idiosincrasia que para ellos es sagrada. He aquí la razón y la importancia de estudiar sobre este tema. Así que mis sermones pretenden ayudar a estas iglesias, mostrándoles su error y llamándoles a regresar a la senda antigua. Me refiero a regresar al camino trazado por la Biblia. Así que espero que en medio de muchas cosas que ustedes que son nuevos desconocen, Dios trate con ustedes. El profeta William Branham predicó aproximadamente desde 1933 hasta 1965. Durante sus años de ministerio, en este periodo de tiempo, él viajó por todo el mundo realizando giras evangelísticas y se cuentan 7 giras por todo el mundo. En Estados Unidos las giras fueron mucho más y sus administradores acostumbraban a grabar en aquellos años sus sermones, y el tipo de grabación que ellos realizaban era la grabación en magnetófono. Creo que la mayoría de nosotros no los conocimos físicamente, así que vamos a ver aquí el magnetófono, que viene haciendo este aparato. Este es el magnetófono. Quizás hay alguien aquí de la tercera edad que alguna ocasión lo llegó a ver, pero ya sería alguien muy grande porque estos equipos se usaron principalmente en los 40s y 50s. Todavía a inicios de los 60s se llegó a usar este magnetófono hasta la mitad de la década de los 60s. Este es el equipo que se usaba para grabar los sermones de William Branham. El primer magnetófono de la historia se origina en Alemania en 1900
35 y se utilizaba como soporte para la grabación de alambre, denominado así magnetófono de alambre o grabador de alambre. Comercialmente hablando, la cuna de las grabaciones electrónicas inició en El Cairo. La primera composición electrónica del mundo fue Te Abir al-Sahar, creada en 1944 por el experimentador egipcio Alim el-Daf. Después, Vladimir Ussachevsky y Otto Luening se encuentran entre los primeros compositores estadounidenses en integrar la música en cassette a las actuaciones en directo y las grabaciones en Estados Unidos. En 1952, Luening y Ussachevsky presentaron el primer concierto de música en cassette en los Estados Unidos, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y en 1963 la casa Philips lanzó al mercado los primeros grabadores para cintas de cassettes, en 1963. El cassette compacto, como se llamó originalmente, fue patentado en 1964 por la División de Países Bajos de la Philips Company, pero el nuevo invento no adquirió relevancia hasta un tiempo después. Por eso no fueron usados los cassettes compactos en los últimos 5 años de ministerio del profeta, porque aunque estos aparecen en 1963 y en 1964 son lanzados por la compañía Philips, estos no se dieron a conocer inmediatamente en todo el mundo, así que el profeta siguió grabando en la cinta, hermano Juan Pablo, en la cinta, bueno, ese es el equipo, por lo tanto la cinta sería magnetofónica. Muy bien. Fue en octubre de 1982 cuando Sony Philips comenzaron a comercializar el CD. Eso sí ya nos tocó a la mayoría de nosotros. Y fue en el año de 1984 cuando salieron al mundo de la informática, el CD. Y en el año 2000, en un nuevo avance tecnológico en este campo, se lanzaron las memorias USB o los pendrives, como también se conoce, que son dispositivos de almacenamiento recargable. Así que todos los sermones originales del profeta fueron grabados en un Todos los sermones, todos fueron grabados en un equipo como esto, en un magnetófono. Y ustedes van a ver que en los sermones que fueron pasados de la cinta a un folleto impreso, ¿alguien trae un mensaje escrito, impreso del profeta ahí a la mano? ¿Traes uno, hermano? Facilítamelo, por favor. Ustedes se darán cuenta que en estos libritos que fueron traducidos del inglés al español, y luego fueron impresos al final, siempre al final, trae esta leyenda aquí, al final. Y la leyenda dice, este mensaje por el hermano William Marion Branham, originalmente predicado en inglés, un domingo con tal fecha, en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, ha sido tomada de una grabación de cinta magnetofónica. Es lo que dicen todos los mensajes. Y publicado íntegro en el inglés, y luego ya menciona la editorial, que es La Voz de Dios. Todos los mensajes hacen esta aclaración. Bien, todo esto más bien tiene que ver con la jerga de las iglesias que se hacen llamar las iglesias del mensaje de la hora, ya que para referirse él a los sermones del profeta que están en audio, normalmente ellos se refieren como las cintas del profeta. A pesar de que ya evolucionamos del magnetófono hacia el cassette compacto y del cassette compacto hacia el CD y del CD hacia la memoria y de la memoria ahora a audios digitales que normalmente están
en 2 o 3 formatos, WMA, MP3, etcétera. Con todo y eso, aunque tenemos sermones en audio en la computadora, en el celular, están en el internet, en la jerga del mensaje se siguen refiriendo a esos sermones como las cintas del profeta. Las cintas ya no existen, probablemente como reliquia o probablemente en la audioteca de Jeffersonville. Pero eso no es lo que circula, no es lo que tocan en las iglesias. Pero cuando se adopta las cintas del profeta, de ahí se derivan otras frases que si ustedes no saben interpretar, pues no van a entender a qué se refieren esas frases. Frases como, en tal iglesia no predican, sino que ponen cintas. Esa es una frase que se deriva de las cintas del profeta. O, nosotros no aceptamos pastor, nosotros nos alimentamos con cintas. O, no creemos en las predicaciones del ministerio quíntuple, sino en las cintas del profeta. O, el profeta dijo que escucháramos repetidamente sus cintas. Esas y otras tantas frases aluden a lo mismo, las cintas del profeta. Y cuando se refieren a las cintas del profeta, se están refiriendo a los sermones en audio de William Branham. Sea que ahora estén en CD, sea que estén en una memoria, sea que estén en un archivo digital, sea como sea, están aludiendo exactamente a lo mismo. Bien, esta introducción era importante para que ustedes interpreten ahora sí a qué me voy a referir en la medida que voy hablando de las cintas del profeta. ¿Sencillo? Esa es la razón por la cual titulé mi sermón. ¿Cómo se titula? Las cintas del profeta. Y si voy a hablar de las cintas del profeta, entonces voy a hablar del magnetófono, ¿verdad? Claro que no. Vamos a hablar de los sermones del profeta. Estén en cualquier presentación, en cualquier forma. CD, audio, archivo, internet, sea que lo escuches por Bluetooth, sea que lo tengas, es más, si lo tienes en la misma cinta magnetofónica, yo me estoy refiriendo en general a lo mismo, pero debido a que la jerga del mensaje es la manera en que se identifican, es por eso que como voy a hablar a muchos hermanos que siguen este material, quise aclarar a qué me refiero con las cintas del profeta. Sobre las cintas del profeta han habido muy malas interpretaciones, también como muy mal uso de ellas. Y sobre esto quiero hablar hoy. Trataré de abarcar ambas cosas, tanto el mal uso como las malas interpretaciones, al presentarles mi postura. Yo como predicador, como apologista, como pastor, quiero presentar 5 puntos. Los vamos a ver aquí en la diapositiva. Y es lo que estaremos analizando el día de hoy. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Cristiana Esfuerzo y Valor? O en este caso de su servidor, junto con la Iglesia Esfuerzo y Valor. Bueno, esta es mi postura sobre las cintas. Usted no tiene idea del conflicto que se ha generado en este tema de las cintas. Si usted piensa que es una cosa trivial, si cree que es algo sin importancia, le puedo decir que cientos de iglesias en todo el mundo se han dividido por este tema de las cintas. Y no solo lo digo yo, usted puede buscar en internet y va a encontrar una declaración del hermano José Branham. José Branham es el hijo menor del profeta. Y él mencionó exactamente lo mismo, sin yo saber que él opinaba eso. Él cree que el tema de las cintas ha causado tanta división en nuestras iglesias, debido a ¿qué? A las 2 cosas que mencioné, el mal uso de ellas y la mala interpretación de las cintas. Entonces hay iglesias de 100, 200 miembros que se han dividido por esta discusión sobre el tema de las cintas.
Otras no se han dividido, pero se han apartado cuando tenían compañerismo. Y ahorita la polémica sigue y continúa creciendo. Así que analizaremos esto, escuchar las cintas todos en la iglesia distanciadamente es lo correcto. Esta es mi postura. Segundo, escuchar las cintas en partes. Tercero, escuchar las cintas, si es posible, con la voz en inglés y no solo la traducción. Cuarto, escuchar las cintas individualmente. Y quinto, escuchar las cintas proporcionadamente con la Biblia. Bien, vamos a analizar cada uno de estos puntos. Pero antes, una nota importante porque tenemos muchos cristianos evangélicos que no comparten nuestra doctrina y nos atacan mucho por el hecho de escuchar las cintas. Los que hemos aceptado a William Branham como profeta somos criticados por aquellos que no conocen ni entienden el ministerio de William Branham. Sus críticas llegan de diferentes formas. Ustedes van siguiendo un hombre, ustedes confían en un hombre, ustedes dependen de un hombre, ustedes son idólatras, etc. Pero yo me doy cuenta que la mayoría de estos críticos, sean pentecostales, luteranos, adventistas, bautistas, la mayoría de ellos no están en posición de criticarnos, porque a fin de cuentas ellos también hacen lo mismo que están juzgando, porque ellos escuchan sermones de otros predicadores. Dudo que cualquiera de los que nos critique no haya escuchado alguna vez en su vida a otro predicador, un sermón de otro predicador, ya sea antiguo o actual, y en ocasiones también escuchan los sermones de su pastor, de su iglesia. Entonces, en realidad, no están ustedes, hermanos de otras iglesias, en posición de juzgarnos porque están haciendo exactamente lo mismo. Como decimos los mexicanos, se están mordiendo la lengua o están escupiendo hacia arriba porque lo que dicen que nosotros hacemos está mal, ellos están haciendo exactamente lo mismo. Bien, sin más, veamos estos 5 puntos sobre las cintas del profeta. La primera, escuchar las cintas todos en la iglesia distanciadamente es lo correcto. Yo agrego a esto, principalmente cuando no haya personas nuevas en la iglesia. Nosotros aquí en la Iglesia Esfuerzo y Valor han de recordar, en años pasados tomábamos de vez en cuando una reunión para escuchar las cintas. Sí, amén. ¿Cuántos recuerdan ustedes eso? Amén. Bien. Esto es importante que quede grabado en el sermón porque también nos acusan de que no lo hacemos nosotros. Pero yo tomo mucho cuidado en que no haya personas nuevas cuando pongamos una cinta. Y también menciono que debe de ser distanciadamente, no cada domingo, porque no debemos de sustituir la predicación o el sermón de un pastor o de un predicador por las cintas. La Biblia es muy clara en decirnos que Dios estableció 5 ministerios para la enseñanza de su pueblo. Y esos 5 ministerios tienen esa tarea. Dios les ha dado a estos 5 ministerios, que ahorita vamos a leer en la Biblia, la comisión. Son hombres quienes tienen que enseñar a la congregación y no es una cinta. Sin embargo, muchos toman a mal esta aclaración, ya que ellos creen que no hay una enseñanza más efectiva que la que dio William Branham. Bueno, ante esa declaración, Creo que hay una parte de verdad, lo que no puedo aprobar y estoy totalmente en desacuerdo es que las cintas sustituyan el ministerio de la enseñanza que Dios le dio a su iglesia. Veamos 2 escrituras. Abran Romanos 12, por favor. Capítulo 12. Dice en el versículo 6 y 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Como se dan cuenta, la enseñanza es un don que Dios le dio a la iglesia, y creo que en la expresión del don de enseñar, ahí ya está implicada la tarea de ese don. ¿Cuál es la tarea del que tiene el don de enseñanza? Pues enseñar. Sabía que ustedes eran teólogos. Vamos a Efesios 4. Dice en el versículo 11, ustedes conocen muy bien esta escritura, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora escuchen bien la lista de todo lo que va a hacer estos 5 ministerios. Beneficios de estos 5 ministerios, verso 12, a fin de o con motivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tercero, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuarto, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quinto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como se dan cuenta, estos 5 ministerios tienen la comisión de enseñar para cumplir estos propósitos en la iglesia. Y con mucho respeto y al mismo tiempo con amor. Estoy en desacuerdo con José Branham, el hijo del profeta. Estoy en desacuerdo con él, lo digo con amor y con respeto, ya que él dice que se deben de escuchar las cintas y las cintas cubren los 5 ministerios. Ya que dice, él lo explica así, el profeta tenía estos 5 ministerios de Efesios 4:11, así que escuchando las cintas es suficiente. Totalmente en desacuerdo con él. Si así fuera, entonces antes de William Branham, toda esta escritura se cumplió en otros hombres, y cuando llegó William Branham solo se cumplió en él. No tiene sentido. No tiene sentido. Así que con mucho respeto estoy en total desacuerdo. Yo es por eso que creo que las cintas deben de escucharse distanciadamente. Y como lo mencioné, en segundo lugar, no deben de haber personas nuevas, ya que de otra forma, si ponemos una cinta cuando vienen visitas, vamos a causar el mismo daño que se causa cuando se lee un librito en lugar de predicar un sermón. Las personas nuevas no entienden que William Branham es el profeta mensajero, trae el mensaje de restauración. Ellos no entienden todo nuestro lenguaje, nuestra jerga, los beneficios. Cuando una persona nueva, sea cristiana o sea católica, viene a una iglesia, esperan escuchar a un predicador, no esperan escuchar una grabación. Y eso ha sido también motivo de tropiezo. Es más, como dijo una hermana de esta iglesia, cuando llegó la primera o segunda vez. Cuando llegó la primera y la segunda vez, un hermano en esta iglesia pasó y leyó un folleto como estos y salió muy enojada. Dijo, para ese caso me hubieran dado el folleto y lo leo en mi casa. Y esa es la misma situación con una grabación. Si les vamos a poner una grabación, mejor les decimos cuál pueden ellos obtener en su casa. Hoy en día están todos los sermones que ha predicado el profeta, o casi todos, están al alcance de cualquiera en el internet. Así que para escuchar una cinta, a venir a escuchar a un predicador, ustedes, ¿por qué? ¿Qué les gustaría? ¿Escuchar una grabación o escuchar a un predicador? Cualquiera que tiene sentido común diría, pues si voy a escuchar una grabación, la puedo escuchar en mi casa y la disfruto igual y la aprovecho y trato de extraer algo benéfico para mí.
Así que este es el primer punto de la postura de su servidor. Escuchar las cintas, todos los que hemos abrazado esta doctrina en la iglesia, todos juntos, pero distanciadamente, ya sea cada mes, cada 2 meses, cada 15 días. Porque yo sé como pastor que ustedes escuchan en sus casas las cintas, leen los sermones, pero bueno, no me adelanto, ahorita llego a ese punto. Segundo lugar, escuchar las cintas en partes. Es muy cansado escuchar un sermón completo. Y luego sabemos que el profeta William Branham en ocasiones predicaba sermones hasta de 2 horas. Creo que existe por ahí un caso de un sermón que duró alrededor de 2 horas y media o 3. Entonces, el profeta en el mensaje de Conducta, Orden y Doctrina nos habla sobre cómo es que la mente humana, en su capacidad de retención, después de escuchar una enseñanza por más de 1 hora, ya la mente no retiene, el cerebro no está capacitado para estar escuchando un tema nuevo y después de la hora tener la capacidad de retener todo. Él lo explica, incluso esto lo podemos ver en las actividades del día a día de la pedagogía. ¿Por qué ustedes creen que en nuestras escuelas una clase dura 1 hora? Las clases no duran 1 hora y media o 2, bajo excepciones, pero la regla general es 1 hora, porque después de 1 hora el cerebro ya no retiene. A veces algunos hasta con menos tiempo. Nadie levante la mano, por favor. ¿Qué pasa cuando les pregunto a los 15 minutos? A ver, ¿cómo se llama el aparato? ¿La cinta? Bueno, por lo menos ahí sí se quedó. Pero hace rato vieron que no se acordaban. Entonces, cuando se pone una cinta por más de 1 hora y media, 2 horas, pobres iglesias, los duermen, los cansan. ¿Para qué? Para que al final se les pregunte y no retenga nada. Esto lo dijo el profeta, déjenme leérselos directamente, permítanme. Pueden ver en Conducta, Orden y Doctrina, él lo dice así. Y lo leo no por ustedes, lo leo por el hecho de que muchos no aceptan una enseñanza excepto la haya dicho William Branham. Aquí dice el profeta, dice así en Conducta, Orden y Doctrina: ahora, la primera cosa que quiero hacer aquí es una confesión. Y cuando estoy mal, quiero admitir que yo estoy mal. ¿Ven? Y haré una confesión aquí porque yo soy el primero en eso. Porque yo he tenido esos servicios largos y cosas. Es lo que ha metido a la iglesia en esta rutina. ¿Ven? De hacer eso. Pero no debería de ser. Y ahora recuerden. Les estaba diciendo a todos ustedes el domingo por la noche, si es la voluntad del Señor, el domingo por la noche estoy tratando de designar para mis servicios de aquí en adelante, aun si tengo que quedarme una semana extra, como 30 o 40 minutos a lo más para mis servicios. Claro que sabemos que el profeta no cumplió, ¿verdad? Pero eso es entre Dios y el profeta. Ustedes tranquilos. Dice él, ¿por qué he encontrado esto? Esto que sobresale, y el mensaje es dado en el poder. Si usted se prolonga mucho, usted cansa a la gente y no lo captan. La razón que lo he estado haciendo, yo sabía eso todo el tiempo, ¿ven? Los oradores de más éxito son aquellos quienes tienen exactamente... Jesús era un hombre de pocas palabras, fíjese en sus sermones, fíjese en el sermón de Pablo en el día de Pentecostés, quiso decir Pedro. Probablemente le tomó 15 minutos y dio ahí en el blanco. Ahí está, él envió 3,000 almas al reino de Dios, ven, directamente al punto. Este es uno de diferentes extractos donde él menciona
que no es conveniente sermones largos. Como se dan cuenta, yo también soy culpable. Bueno, pero ellos tienen la culpa. Luego me dicen, cuando me quedo en el tiempo, bueno, por eso está este joven de lentes aquí. No crean que está de adorno, me está contando el tiempo. Pero ellos tienen la culpa porque luego me dicen que dio el sermón muy poquito, duró muy poquito, lo dio muy corto. Entonces yo también los he metido en una rutina equivocada. Por eso no es muy sabio poner los sermones completos del profeta, sino escuchar una parte. Probablemente escoger 30 minutos o 40, como él mismo lo dijo, y después en otra reunión poner la otra parte. Así que mi postura es, no debemos escuchar sermones completos. Porque imagínense, como ya lo mencioné, si la cinta en inglés dura 2 horas u hora y media, más la traducción, hermanos, ahí la pobre iglesia con el sermón completo de 2 horas o de hora y media y luego con la traducción, ahí están los pobres. Si no se muere sentado en la banca de cansancio, se muere cerebralmente el pobre. He aquí la importancia de ponerlo en partes, en partes. Bien, tercero, escuchar las cintas si es posible con la voz en inglés y no solo la traducción. Ahorita ya hay algunas grabaciones, no sé quién las esté realizando, donde está saliendo solo el español, ya no el inglés, solo el español. Pero escuchar en audio directamente la voz del profeta William Branham es un privilegio. Cualquiera de nosotros se sentiría honrado si pudiera escuchar audiblemente la voz del apóstol Pablo. Nos sentiríamos honrados si escucháramos audiblemente la voz de Martín Lutero, de John Wesley, pero de ellos solo podemos leer sus escritos, pero no tuvimos la oportunidad de conocer su timbre de voz, su tono, su forma de hablar. Pero nosotros, la iglesia del siglo XXI, tenemos este gran privilegio de escuchar el audio, la voz del séptimo ángel. La voz de restauración, la voz del Hijo del Hombre, que es la misma voz de Jesucristo en el timbre de William Branham. Este es el gran honor que tenemos. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes escuchen los sermones en casa, o las cintas, para que no me regañen los hermanos del mensaje. Cuando escuchen las cintas, escuchen por favor con el inglés. También escuchar en inglés el audio nos ofrece la oportunidad de identificar el tono de voz, la unción con la que él predicó, la reacción de la audiencia, y todo esto nos transporta hasta el día y el momento en que se predicó el sermón. Así que son cosas que nos perdemos cuando leemos un folleto. Cuando usted lee un folleto, se pierde el momento en que el profeta estaba regañando, o cuando estaba excitado con la unción, o cuando estaba tratando de confortar a la iglesia. Todas esas cosas se pierden en un librito, en un folleto, pero en la cinta tenemos la oportunidad de percibir todas esas cosas. Así que por favor, si ustedes de los que estaban tijereando las cintas, deje el inglés por favor. Dígale al de al lado, ya deja la cinta así tal cual. Bien, escuchar las cintas individualmente, la mayor cantidad de veces posibles por semana. Todos ustedes que ya tienen años en esta iglesia, ¿cuántos están escuchando cintas o leyendo los mensajes del profeta en su vida diaria? Ahorita no hablemos qué tan seguido, pero las están escuchando. Levanten la mano. Bien, los felicito. Los felicito. Todos aquellos quienes se les reveló quién es William Branham y cuál es su mensaje, deben de estarlo escuchando en casa, deben de estarlo escuchando en el trabajo, en el camino, porque recuerden que es su enseñanza la que nos va a sacar de esta tierra en un arrebatamiento. Entonces, yo espero que no descuiden esto. Hoy en día con la tecnología es mucho más fácil aprovechar. Se suben muchas enseñanzas en audio en YouTube.
al internet, aproveche cuando va de camino, ponga ahí un sermón de William Branham. Ustedes, hermanas, cuando están haciendo su quehacer, pongan un sermón de William Branham. Ustedes cuando están bañándose, si tienen la oportunidad de poner en buen volumen, aprovechen. Yo sé que aquí en México y probablemente en otros países siempre vivimos corriendo, muy limitados, no nos rinde el día, etcétera. Bueno, aprovechemos esos espacios. Yo cuando viajo, por ejemplo, mis viajes más largos son de 6 horas, aprovecho Biblia y sermones del profeta. Entonces tenemos que echar mano porque es la enseñanza de él. Recuerden el segundo tema. ¿Cómo se llama el segundo tema? ¿Quién es William Branham? ¿El primer tema? ¿El tercero? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Elías? Restauración. Entonces tienen que estarlo escuchando. Todos los días si es posible, si no cada tercer día o cada cuarto día, pero no dejen de escuchar la voz del séptimo ángel. Bueno, como nuestra iglesia ya tiene, le decía yo a los hermanos ayer en la noche, la discusión sigue si 24 o 25, 23 años, ¿cuántos tendremos? 26. 26. Cada año que pasa sube la cantidad. ¿Qué está pasando? Bueno, 26 años vamos a suponer, pues ya a estas alturas que yo les esté diciendo que lean los mensajes, no les queda, hermanos. Ya no les queda a ustedes eso. Vamos a dejar que los repetidores de folletos lo hagan, pero yo como su pastor no veo bien que les esté diciendo si están escuchando al mensajero, si están leyendo al mensajero. No sean bebés, como dijo Pablo. Ahora es responsabilidad de ustedes escuchar la voz del ángel de esta edad. Abran Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis 3 dice en el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, ustedes recuerdan que esto se refiere al oído espiritual. ¿Cuántos están 100%, no 99, sino 100% seguros de que William Branham trajo el mensaje de restauración? Levante la mano. Todos los que tenemos la mano en alto, no tenemos ninguna excusa para no estar escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque es a través de su voz que Dios nos está hablando a las iglesias. Entonces tienen que estar escuchando los sermones. Una escritura más, Apocalipsis 1, dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. No solo es una bienaventuranza leer, sino oír también las palabras de la profecía de Apocalipsis, palabras que fueron repetidas en el ministerio de William Branham, porque varias profecías de Apocalipsis se cumplieron en su ministerio. Entonces, hay una bienaventuranza, no solo en leer, sino también en oír. Por favor, si hay alguien aquí que ya tiene tiempo que se descuidó en ese tema, arrepiéntase y vuelva a Dios y retome. Esto siempre se ha predicado en nuestra iglesia, Repito, no es nada nuevo, no tengo que estar hablando. Diría Pablo a los hebreos en el capítulo 6, ¿no puedo estar regresándolos a los primeros rudimentos? ¿Cómo los voy a regresar a los primeros rudimentos? Dejemos que los bebés tomen leche y que se les cambie el pañal, pero ustedes ya deben de ser no solo maduros, sino Pablo dice, deben de ser maestros. Bien, paso al último punto, escuchar las cintas proporcionadamente con la Biblia, proporcionadamente. En esto tenemos dos extremos en las iglesias del mensaje de la hora.
Hay quienes escuchan muchas cintas y no escuchan la Biblia, o su equivalente. Hay quienes leen muchos folletos, pero no leen la Biblia. Y hay quien se va al otro extremo. Solo la Biblia, pero no leen los folletos, o escuchan la Biblia, pero no escuchan las cintas. Entonces, es por eso que estoy hablando que esto tiene que estar proporcionado. Tenemos que tener la manera de repartir el tiempo para escuchar al profeta y para escuchar la Biblia en audio. Si es que usted se inclina más por escuchar la Biblia que leerla, de las dos formas es válida. Como leímos ahí en Apocalipsis 1:3, hay una bienaventuranza como para el que lee, como para el que oye, siempre y cuando tenga repartido su tiempo. Entonces, olvidar totalmente la Biblia tampoco es bueno. Hay en otras iglesias muy buenos lectores de folletos y buenos oyentes de las cintas, pero usted les pregunta una cita bíblica, ni la encuentran. Yo lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, qué vergüenza es que un cristiano de 5, 10, 12 años se le diga, abre el libro de Habacuc, y el pobrecito no lo encuentra para arriba y para abajo, y total, le tiene que ayudar a veces la persona nueva que está a su lado. Entonces, un buen lector tiene que tener de nuestra doctrina ese tiempo asignado para la Biblia y ese tiempo asignado para el mensaje. ¿Cuánto tiempo usted decida? Pero no olvide de escuchar las cintas como de escuchar la Biblia. Tiene que tener el tiempo distribuido. Cuando la iglesia primitiva inició en el siglo I, ellos leían, ¿cuál era la Biblia de la iglesia primitiva? Lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pedro, Pablo, Juan, todos ellos, cuando nos referimos a que estudiaban la Biblia, estudiaban lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento. Claro que no estaban acomodados como los tenemos. Ellos los tenían seccionados en 3 partes. Ellos le llamaban al primer grupo la Torá, segundo grupo los profetas, tercer grupo los escritos. Era la forma en que ellos los tenían seccionados, pero eran los mismos. Así que ellos, aparte en el primer siglo de leer su Biblia de su tiempo, leían las cartas del apóstol Pablo. Leían ambas cosas. Ustedes saben que Pablo era el mensajero de aquella época. Entonces, ellos leían la Biblia y aparte leían lo que decía el mensajero. Combinaban las dos cosas. Leían a Moisés, leían a Pablo. Leían a Isaías, leían a Pablo. Leían a Jonás, leían a Pablo. Veamos esto en Colosenses 4. Bendito el Señor por siempre. Colosenses 4 dice en el versículo 16. Son palabras de Pablo. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es lo que hacía la iglesia del primer siglo. Leer su Biblia y leían las cartas, que era el mensaje de la hora de su tiempo. Bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros. Leí ya mis capítulos de la Biblia, ahora vamos a leer lo que dice el mensajero para nosotros, o en su caso vamos a escucharlo. Ya agarra usted, hermana, su escobita, su paliacate, se moja las orejitas con saliva y escuchar al profeta. Bueno, para ponerle sabor, para ponerle caché. Bien, hermanos, como ya dijo el profeta que no debo extenderme, rápidamente. Esta es mi postura tocante a las cintas del profeta. Para finalizar, solo quiero explicar 2 extractos sobre las cintas que han sido mal interpretados y sacados de su contexto. Y es un extracto, hay muchos más que hacen alusión a lo que voy a leer, pero rápidamente yo solo voy a leer 2. Uno de ellos está en el mensaje
Dios ocultándose en la simplicidad. Y estos extractos, pues lamentablemente se leen y se usan fuera del contexto y dan a entender otra cosa. Por ejemplo, aquí en el mensaje Dios ocultándose en la simplicidad, el profeta dice así, escuchen bien, permítanme decir esto rápidamente. Aún las visiones que Dios nos da aquí son tan mal entendidas, por eso ustedes me oyen decir en las cintas, digan lo que dicen las cintas, digan lo que dicen las visiones. Extractos como estos hay diferentes. Entonces, cuando yo menciono que no pueden estar escuchando las cintas cada rato, ellos toman este extracto para decir, es que el profeta dijo, digan lo que dicen las cintas. Y este se usa como un fundamento para que ellos estén poniendo cada domingo las cintas o para que repitan a la letra fielmente, palabra por palabra, coma por coma. Y aunque se escuche un tanto raro y al mismo tiempo gracioso, hay quien lee los folletos aun cuando el profeta tartamudea. Leen su tartamudeada al pie de la letra. Para ellos hasta la cuestión de apegarse a esas cositas es sagrada. Francamente no lo entiendo, pero este extracto no se refiere a esto. Ahorita no lo puedo explicar a profundidad, pero en realidad la esencia de las palabras, digan lo que digan las cintas, la esencia cada vez que el profeta toca esto es el ser fiel a la doctrina y no el repetir palabra por palabra. Porque ¿acaso el orden de los factores altera el producto? Ya haría lo mismo si yo digo Dios te ama, a decir, si altero el sujeto, en este caso por el verbo, en lugar de decir Dios te ama, el amor de Dios es hacia ti, ¿cambia el mensaje, cambia la esencia? Pero sin embargo para ellos es quedarse con lo que dicen las cintas, es repetir fielmente letra por letra. No tiene sentido, y me refiero a sentido común. Pero bueno, este es según para ellos, un extracto que fundamenta el que debemos de quedarnos con las cintas y repetir al pie de la letra fielmente, coma por coma, punto por punto. Rápidamente, un segundo mensaje, reconociendo el día y su mensaje. El profeta dice así, allá en Arizona, el otro día, editaron cintas para tratar de hacerme decir cosas que yo no dije. Solo recuerden la visión acerca de la propuesta de Arizona. La Biblia dice, sería mucho mejor que usted tuviera una roca en el cuello. Y otra cosa, que cualquiera, ya sea predicador o lo que sea, que le quitare una palabra o le añadiere una palabra, individuos poniéndole su propia interpretación a la palabra, cuando ha sido dada, tratando de hacer que diga algo que yo no dije. Y no es palabra mía, es palabra de él. Y ese es el que le añadiere o le quitare. Exactamente, hermanos. Esto es lo que explica lo anterior. Mientras yo no le quite a las palabras del profeta, mientras yo no le quite al mensaje del profeta, da lo mismo omitir o no una palabra. Entonces, si la frase tiene 10 palabras y yo la puedo decir en 8, yo no estoy adulterando el mensaje de William Branham. Nadie lo está adulterando. Pero estos literalistas aman el repetir todo, aunque muchas veces lo que dijo el profeta se puede decir en una frase demasiado corta. Pero bien, estas son las tradiciones que hay en nuestras iglesias del mensaje de la hora. Bien, ¿tenemos preguntas? 2 preguntas, adelante. La primera pregunta dice, supongo que el punto número 1 también aplica para las iglesias que quieren escuchar una predicación de algún pastor que no sea el hermano Branham. El punto número 1,
Sí, yo creo que aplica efectivamente para todos los casos, ya sea que vayan a escuchar a Spurgeon, vayan a escuchar, bueno, él no se grabó, pero graban sus libros en audiolibros. Entonces, sea un predicador moderno o antiguo, lo correcto es que se escuche distanciadamente. Yo pensé que era suficiente escuchar las prédicas de la iglesia, dado que usted nos hace más entendible lo que se nos reveló en el mensaje. ¿Aún así es necesario escucharlo? Sí, agradezco el comentario de nuestro hermano. Yo trato de bajarme lo más que me puedo al nivel de las personas aunque no han estudiado, pero yo no puedo sustituir la voz del profeta. Aparte, mis temas no abarcan todo lo que él predicó. Entonces ustedes están escuchando de ambos lados y aunque el profeta en ocasiones puede haber cosas que no le entendemos por el hecho de que él es de una época diferente a la nuestra. Entonces sí sé que no, hay veces que se complica un poquito. ¿A qué se refería el hermano? No se entiende. O tenía palabras también, igual que nosotros, que son particulares de nuestra zona. Él era americano y luego era kentuckiano. Él habla mucho sobre eso, la forma de hablar inglés en Kentucky era algo muy particular. Creo que era campirano. Entonces, hay muchas situaciones en los audios que no comprendemos. Con todo y eso, por favor, escuchen la voz del profeta. Sería todo. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí el tema de hoy.